Bien, muchas gracias, Eulalia. Bien, pues iniciamos. Esta es nuestra invitación, nuestra carátula, ¿cómo sana Jesús? Le agregamos el cómo sana Jesús y cómo sanarse hoy, ¿no? Y esta es una perspectiva teológica, científica y psicológica de las curaciones de Jesús de Nazaret, con la finalidad de que nosotros, que no conocimos a Jesús de Nazaret, estando Él presente en la tierra, en este planeta maravilloso, no tuvimos el acceso a Él de manera física, pero por su doctrina y para quienes tenemos fe por su espíritu, sí podemos acercarnos a Él. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué dicen los teólogos y qué dice el Evangelio de la forma en que podemos acercarnos a Jesús para nosotros también ser sanados, así como esas personas que tuvieron la fortuna de conocerle en esta vida material? Eh, y esta forma de acercarnos al Evangelio nos va a ayudar mucho a entender eh, a Jesús de Nazaret como un hombre, así como cualquiera de nosotros, porque se nos ha olvidado, dicen los teólogos de hoy en día, se nos ha olvidado que Jesús era un hombre. Todos nos acordamos, o la mayoría nos acordamos, de que Jesús era Dios o es Dios, pero se nos olvida muchas veces que también fue hombre. Entonces, para quienes son católicos o cristianos evangélicos, todos estamos de acuerdo en que Jesús era Dios y era hombre, ¿no? Incluso es un dogma para la Iglesia Católica. Jesús es Dios y es hombre. Entonces vamos a verlo en su dimensión humana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros así compartimos también con Él la humanidad, ¿no? Y si Él pudo curar a otras personas eh, como humano, nosotros también como humanos podemos alcanzar la salud a través de la enseñanza de Jesús de Nazaret, ¿no? Bien. Primero vamos a definir un milagro porque eh, nos han enseñado o tradicionalmente hemos pensado que las sanaciones de Jesús de Nazaret son un milagro, ¿no? Es decir, él actuaba milagrosamente. Eh, pero necesitamos entender que es un milagro porque la palabra milagro es una traducción que nosotros hacemos del texto griego. Como ustedes saben, en la Biblia que nosotros conocemos fue escrita en griego koiné, en un griego vulgar, y vamos a descubrir qué palabra usaban para el término milagro. Eh, Vamos a ver quién me ayuda. Eh, Maestro Wilber, ¿puede ayudarme a darle lectura al primer punto? Bueno, parece que está indispuesto. Si no, entonces al maestro Cirilo, ¿puedes ayudarnos a darle lectura al punto número uno? Sí, claro que sí. Definición de milagro. Número uno, hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Muchas gracias. Fíjense entonces en esta definición. Es un hecho que no podemos explicar de manera científica. Así es como se han definido los milagros. Pero
no significa, aquí dice se entiende o se sobreentiende que es una situación natural, perdón, sobrenatural. Pero aquí hay un punto muy interesante porque hay muchas cosas que no podemos nosotros explicar de manera científica, pero eso no significa que no sean naturales. Por ejemplo, en el mundo antiguo, en el siglo octavo antes de Cristo, no podían explicar los rayos, los relámpagos, ¿no? Entonces, los antiguos griegos y nórdicos se imaginaban que Zeus, o los nórdicos se imaginaban que Thor eh, y Odín lanzaban rayos, ¿no? Y centellas porque estaban enojados, ¿no? Entonces se pensaba como un milagro, ¿no? Es algo que no puedo explicar científicamente, ¿no? Pero ahora les pregunto, ¿los rayos, los relámpagos son naturales o son sobrenaturales? Estamos de acuerdo en que son naturales, completamente naturales, solo que la ciencia de aquel tiempo no podía explicarla. Hoy en día sabemos explicar de dónde vienen los rayos. Y es más, en la década de los 90, Discovery Channel se dedica a difundir el conocimiento de que los rayos no caen. No sé si ya habían escuchado eso. Que vienen de la Tierra, ¿no? Así es, los rayos no caen, sino en realidad los rayos suben. Nada más que eh, el rayo se genera en tierra por el magnetismo de la Tierra y en las partes altas que tienen, que logran contactarse con la Tierra, generalmente tienen cargas positivas. Y en el cielo, las nubes bajas, tienen carga negativa generalmente. Entonces, cuando esas cargas positiva y negativa se empiezan a traer, pues hay este vínculo de energía. Pero bueno, ya sabemos que allá arriba, como va a haber cargas positivas y negativas, las cargas que son iguales se repelen y las cargas que son diferentes se atraen. Entonces, al repelerse arriba cargas iguales, genera chispa, lo que llamamos ignición, genera el fuego. Entonces, el rayo no cae, sino el rayo sube. Entonces, la energía sube de los lugares altos de la Tierra, como los árboles o los famosos pararrayos, sube la carga, llega al cielo, llega a las nubes, y en las nubes se genera la ignición. Entonces el fuego baja siguiendo la trayectoria de la energía. Todo esto ocurre en milésimas de segundo. Entonces por eso a nosotros nos da la impresión de que el rayo está bajando, pero en realidad la energía subió primero. Entonces fíjense cómo esto ya lo podemos explicar de manera científica a partir de la década de los 90, ¿no? Ya se divulga esta información, entonces ahora ya sabemos que nunca jamás te va a caer un rayo, así es que no te preocupes, no te va a caer un rayo. Te va a partir de abajo hacia arriba, ¿verdad? Pero no te va a caer, ¿no? Bueno, espero que lo tomen por el lado amable, ¿verdad? Pero si estás en tu casa, no te preocupes, ahí no se va a meter el rayo, ¿eh? Generalmente son en espacios abiertos. Entonces, fíjense cómo en el mundo antiguo, al no poder explicar algo, se le daba un sentido sobrenatural, pero siempre, siempre fue natural. Entonces, los milagros que hizo Jesús, no deberíamos pensar que son sobrenaturales. Fueron naturales, pero no los podemos explicar. Algunos ya los podemos explicar a través de la ciencia, pero otros no. Y hoy en día hay muchas cosas, ya la ciencia ya por fin cayó en la humildad y dicen los científicos, bueno, pues no lo entendemos todo.
Todavía no sabemos explicar los agujeros negros en el espacio, no podemos explicar los pasajes de gusano, ¿verdad? Estas conexiones en el espacio y el tiempo. Albert Einstein, cuando nos plantea la teoría de la relatividad, nos deja más dudas que conocimiento. Por ejemplo, ahorita nos estamos viendo a través de una pantalla. Yo estoy en Jiutepec, Morelos, nuestro amigo Cirilo está en el estado de Guerrero, alguien que se incorporó está en el estado de Sinaloa, ¿no? O sea, esto no lo podían explicar antes, y ahorita nosotros que lo estamos viviendo tampoco podemos explicarlo, ¿eh? Las ondas hertzianas, las ondas radioeléctricas. Entonces, una persona en la antigüedad, si viera que nos estamos comunicando a gran distancia, diría que es algo mágico o sobrenatural. Entonces vamos viendo que los milagros de Jesús no son sobrenaturales, sino naturales. Y ya les pongo un último ejemplo para entrar ya a los textos evangélicos. Se creía que nosotros somos personas materiales. Albert Einstein, el siglo pasado, nos enseñó que no somos pura materia y además que la materia es equivalente de la energía, ¿no? E igual a mc al cuadrado, ¿no? Es decir, energía es igual a masa al cuadrado por aceleración. Y se pensaba en la antigüedad y en los principios de la era moderna que la materia podía dividirse en átomos, pero hasta ahí llegaba. El siglo pasado, el siglo XIX, el siglo XX, ya empiezan a descubrir que los átomos todavía se pueden descomponer en partículas, que son las partículas subatómicas, los electrones, los neutrones, los protones. Y cada vez van descubriendo más partículas, ¿no? Los quarks, los bosones. Pero les digo, y con esto terminamos, una explicación científica. Un átomo, que es lo más pequeño, que va a dar origen a las moléculas, o sea, varios átomos forman una molécula. Un átomo, su núcleo, para entenderlo, imagínate que el núcleo del átomo es una naranja que tú tienes en tu mano. Esta naranja es el núcleo del átomo, ¿no? Voy a tomar mi teléfono. Este es el núcleo del átomo. Las demás partículas subatómicas, es decir, los electrones, están a 2 kilómetros de aquí, de mi mano. Entonces, de aquí en 2 kilómetros, ¿qué hay? Pues resulta que no hay nada. El ejemplo que ponen los científicos es que el núcleo de un átomo es del tamaño de un balón de fútbol que está en el centro de Londres, de la ciudad de Londres, Inglaterra. Y los electrones, protones y neutrones, los más cercanos, están en las afueras de Londres. Imagínense. O sea que todo lo que hay en Londres no hay nada. Por eso Albert Einstein y sus discípulos dicen, entonces no somos materia, somos más bien energía. Y fíjense cómo nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Entonces no somos tan materiales, somos un poquito más energía, ¿no? Bueno, pues así abriendo nuestra mente, vamos a tratar de entender y de explorar las curaciones de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos curarnos, así como Jesús de Nazaret indica, y cómo podemos curar a otras personas a partir de estos principios y de estos conocimientos.
¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda? Todo bien. Gracias. Pues sigamos. Todo bien. Gracias. Bueno, entonces, un milagro, dicen algunos, es un hecho que no puedo explicar por la ciencia. Pues ya vimos que hay muchas cosas que no puedo explicar, pero no por eso son sobrenaturales. Y número dos, un milagro, pues es un suceso, una cosa rara, extraordinaria, es decir, algo que no se ve todos los días, ¿no? Entonces Jesús hacía cosas extraordinarias. Ahora veamos los términos en el griego, que es el idioma original de los evangelios, el griego. Cuando nosotros encontramos en nuestra Biblia la palabra milagro, en griego la palabra que se usa es la primera que está aquí, se dice dinamis o dinamis, que significa fuerza o energía. De ahí viene la palabra dinamómetro, ¿verdad? El aparato que usamos para medir fuerza. El segundo término que más se encuentra en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, es la palabra semeión, que significa señal o signo. Otro término que encontramos en el Evangelio es la palabra tauma. Tauma quiere decir maravilla. Entonces decimos que Jesús de Nazaret era un taumaturgo. Un taumaturgo significa alguien que hace maravillas. Entonces, estas tres palabras, dinamis, semeión y tauma, son las que más están en la Biblia, en el Evangelio, ¿verdad? Cuando se refieren a Jesús de Nazaret. Si nosotros le preguntáramos al padre Calvillo, el padre Calvillo es un experto en Biblia, tiene un doctorado en Sagradas Escrituras. Si los seminaristas le preguntan al padre Calvillo, oiga padre, Jesús hacía milagros, él responde tajantemente, no, Jesús hacía signos, señales. ¿Por qué? Porque la palabra semeión, el equivalente a señal, es lo que dice el Evangelio en su lengua original. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Jesús hacía señales, hacía signos. Para evitar, el padre Calvillo utiliza esto para evitar que la gente piense en que Jesús hacía milagros, es decir, cosas sobrenaturales. Si estamos diciendo que sí es verdadero Dios, pero también verdadero hombre, aquí estamos viendo cómo Jesús vive como hombre y todo lo que nos ofrece es a partir de su humanidad. Entonces Jesús era un taumaturgo porque Jesús hace cosas maravillosas. Bien. Observen esta definición de salud. Fíjense lo que dice aquí. La salud es el estado natural del hombre, ¿no? Del hombre en sentido genérico, del ser humano. La Organización Mundial de la Salud la ha definido como algo más que la ausencia de enfermedad. La salud es un estado de bienestar perfecto a nivel físico, mental y social. A esto se le puede agregar el bienestar espiritual, un estado en que la persona siente la alegría de vivir a cada momento, así como entusiasmo por la vida.
una sensación de realización y una conciencia de armonía con el universo que la rodea. La salud es un estado en el cual uno se siente siempre joven, siempre vivaz y siempre contento. Este bienestar no solo es posible, sino que también es fácil de lograr. Entonces nosotros vamos a ver cuáles son esos mecanismos por los que yo puedo mantenerme saludable, ¿sí? Y si estoy enfermo, ¿cómo le hago para curarme? ¿Sí? Al estilo de Jesús de Nazaret. ¿Sí? ¿Cómo curaba Jesús? ¿Qué dicen los teólogos? Para empezar, Jesús no curaba para exhibir sus poderes, ni para demostrar nada. Se cree que algunos teólogos a lo largo de estos siglos de cristianismo hablan de las curaciones de Jesús y hablan de milagros para demostrar que Él era Dios. Pero en el caso de Jesús, no cura para decir yo soy Dios. De hecho, cuando alguien lo reconocía como el Mesías, tal vez se acuerden ustedes que Él les decía que no se lo dijeran a nadie. Se le llama secreto mesiánico en teología, ¿no? ¿Para qué sirve este secreto mesiánico? Para que la gente no ande diciendo que un tal Jesús es Dios, sino para que cada uno de nosotros se encuentre con Él y cada uno de nosotros tenga la experiencia para decidir si es Dios o no es Dios. ¿No? Entonces, por eso es la explicación que dan los teólogos, por qué Jesús les pedía que se callaran. ¿No? Se los curaba y luego les decía, pero no le digas a nadie. ¿No? Entonces Jesús, ahí podemos comprobar en el texto, que Jesús no cura para exhibirse, ¿no? Para convencer a nadie. ¿No? ¿Cómo curaba? Curaba tocando. Los teólogos españoles Javier Picasa y José Antonio Pagola dicen que Jesús curaba de dos formas, con las palabras y con el tacto. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Y dice este punto 2, curaba tocando a un leproso, a un enfermo, un cadáver, aproximándose, curaba en una relación cuerpo a cuerpo. Jesús para curar a alguien tenía una aproximación carnal, ya sea que les imponía las manos, los ayudaba a levantarse, incluso a veces les ponía saliva. Seguramente algunos de ustedes que han leído los evangelios lo han escuchado, lo han leído. ¿Verdad? Ponía saliva para curar al otro. Entonces Jesús cura reconociendo al otro, acogiéndole, le devuelve su confianza, por eso hay palabras como tu fe te ha sanado, ¿verdad? Les devuelve la socialización, los integra de nuevo a la comunidad. Esta es la forma que Jesús de Nazaret usa para curar y es la que nosotros podemos usar. Tu fe te ha curado es una frase que él dice, ¿verdad? Él no dice yo te curé, sino que dice tu fe te ha curado. ¿Qué es lo que cura? Pregunta el teólogo, un fraile franciscano que es el padre José Arregui. Dice, ¿qué es lo que cura? La energía de Jesús. Ok. Pues resulta que todos tenemos energía. ¿Por qué? Porque estamos hechos como Jesús, a imagen y semejanza de Dios, entonces nosotros tenemos energía. Y eso hasta Albert Einstein ya nos lo comprobó, ¿verdad? Ya hizo el favor de explicarlo de manera científica. Energía. Jesús cura devolviendo la fe en sí mismas a las personas, haciéndolas sanadoras de sí mismas. Entonces, entendiendo esto, tú puedes curarte a ti mismo y debes curar a otros enfermos. Entonces, ahorita vamos a ver a detalle algunos ejemplos de las curaciones que hace Jesús. ¿Tienen a la mano
su Biblia. Hola. Para- Mi Biblia está en el coche. Bueno, a ver, ¿quién quiere ayudarnos con un texto, con su Biblia? ¿Alguien que tenga ahí su Biblia? A ver, Nereida, ¿nos ayudas por favor buscando Marcos 1:30? Marcos 1:30. ¿Quién Claro, más tiene Biblia? ¿Hani? ¿Hani Sí, Lima? Yanni. Yani, perdón, Yani, ¿nos ayudas con Marcos 3? Sí. Marcos 3. Marcos 3:10. Ok. Muy bien. Nereida, ¿ya lo tienes? sí, claro. Marcos 1:30 dice, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Puedes continuar la lectura para ver Claro. cómo la curó? Jesús se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Bien, Antes de muchas. ¿Sí? ¿Está bien? A ver, lee el que sigue también. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues no sabían quién. ¿Hasta ahí o le sigo? Sí, hasta ahí. Muchas gracias, Nere. Palabra de Dios. Sí, te alabamos, Señor. Miren, vamos a hacer énfasis en algunas palabras. ¿Sí? Dice el texto que a la suegra de Pedro la tomó de la mano. Entonces vemos ahí cómo está el tacto presente. Tomar de la mano a alguien significa acompañarlo. Nosotros podemos tomar de la mano a alguien, a otro ser humano, a los niños, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres. Tomar de la mano significa acompañar. Y además dice el texto, la tomó de la mano y la levantó. Levantar a alguien significa en el Evangelio, entre otras cosas, devolverle la dignidad. Le devuelve su dignidad, le devuelve su valor y la confianza en sí mismo. Entonces a la mujer se le quitó la fiebre y se puso a servir. Era sábado, además la curó en sábado, ¿verdad? Si leemos la amplitud del texto, el contexto, vamos a ver que era un sábado, y pues a Jesús lo juzgaban porque andaba haciendo esas obras en sábado. Jesús podríamos decir que estaba quebrantando la ley de Moisés, estaba quebrantando el tercer mandamiento de la ley de Moisés, del Decálogo, que dice que los sábados no se debe hacer nada, solo descansar, descansar las personas, los sirvientes, incluso los animales de trabajo. Bueno, entonces ahí vamos viendo. Nosotros podemos ayudar a que la gente sane a partir del tacto, tocando apropiadamente a una persona, ¿no? Entonces, muchos estudios científicos desde la medicina nos enseñan que tocando a alguien le podemos levantar el ánimo.
Y cuando tenemos el ánimo levantado, ocurre en nosotros que las defensas se elevan. El doctor Lamoglia, ahora que estamos con lo del coronavirus y han fallecido alrededor de 40,000 personas en nuestro país, él sostiene que la gente, al estar sola y al estar entubada y al sentir miedo, el miedo baja las defensas. Eso está probado científicamente. Cuando alguien se siente en peligro y con miedo, se bajan sus defensas. Cuando alguien está enojado, también se bajan las defensas. Eso está probado científicamente. Por eso una persona enojada padece hipertensión. ¿Conoces algún hipertenso? Fíjate cómo se trata de dos cosas nada más. O es enojón, o es enojón, o es muy preocupón. No hay más. Yo doy este curso los lunes y los lunes nos acompaña Rayito. Rayo, una amiga, bueno, varios de ustedes ya me conocen, doy algunos talleres de desarrollo humano en el seminario. Rayito llega al seminario a tomar uno de mis cursos y a mí me sorprende el día de la graduación, porque todos dan su testimonio de, pues, qué se llevaron del curso, ¿no? Y Rayito, dice, yo he sido hipertensa durante mucho tiempo, manejaba la presión de 200, creo que es el término que usaba, 200. Pero desde que empecé con el curso de David, ya mi presión es normal. Y bueno, funcionó de tal forma, a mí me sorprendió que un curso mío, ¿eh? Y no porque yo sea muy bueno, sino porque los contenidos que yo les preparaba sí eran muy buenos. Ella entonces, nos están pidiendo que María Eugenia, si pudiera silenciar su micrófono, pues se oyen algunos ruiditos ahí que interfieren. Gracias. Rayito, entonces ella comparte esta situación y Rayito está tomando el curso los lunes, de cómo sanarse, ¿verdad? Porque ella es un testimonio viviente, ¿verdad? Cómo consigue bajar su presión arterial elevada. Otra de las recomendaciones que se les hace a los hipertensos y a los que tienen problemas cardíacos, cardiovasculares, es la relajación y la meditación. Cuando alguien es creyente, se le propone la oración y el silencio, ¿no? Que sería el equivalente a quien no es religioso, bueno, se le dice, pues haga usted meditación. Entonces, todo esto está comprobado científicamente. El doctor Mario Alonso Puig, de la Universidad Autónoma de Madrid, él es un endocrinólogo famoso, y él hizo su residencia en el hospital de la Universidad de Harvard. Ahí en Harvard él conoció al doctor Benson, un famosísimo cardiólogo. Y este cardiólogo estaba investigando sobre la meditación. Entonces anduvo buscando en Oriente la meditación, lo que hoy en Occidente se le llama mindfulness. Pues son técnicas de meditación que están de moda en Estados Unidos y en América Latina. Aquí en México ya llevará alrededor de como 5 años que ya se anda promoviendo. Y descubre que a partir de la meditación, los pacientes de cardiología, después de haberles practicado la cirugía, le llaman cirugía de corazón abierto,
Yo nomás digo de pecho abierto, porque el corazón no creo que lo abran, ¿verdad? Pero así le dicen, ¿verdad? De corazón abierto. Los pacientes que fueron operados y les enseñaron a meditar, se recuperaban un 60% más rápido. Entonces el mindfulness o la meditación está probada científicamente que al generar paz y tranquilidad en las personas, esto eleva su recuperación, la acelera y además eleva sus defensas. Una persona preocupada y una persona enojona van a tener sus defensas bajas. Eso está probado científicamente. Ahora, como la mayoría de ustedes son católicos, hay algunas personas que les hace ruido hablar de mindfulness o técnicas de meditación orientales. Bueno, yo los invito, y como les dije al inicio de la clase, hay que tener mente abierta. Me metí a estudiar esto de la meditación por las ventajas físicas y emocionales que trae, y entonces fui a la Ibero porque vino el padre Pablo Dors. Pablo Dors es un experto en meditación y él es Pablo Dors, se escribe con D, un apóstrofe y Ors, ¿no? Por si quieren buscarlo. Yo lo conocí por recomendación del padre Calvillo. Pues resulta que vino a la Ibero, como yo estudio en la Ibero, pues me llegaron las invitaciones. Y entonces le dije, padre Calvillo, va a venir Pablo Dors. Y él me dice, Pablo Dors es el asesor cultural del Papa Francisco. Y dice, vamos a verlo. Entonces, como él también da clases en el seminario, igual que yo, él se llevó a todo su grupo, a los seminaristas de tercero de teología, se los llevó a todos a la Ibero, nos fuimos juntos. Y aquí el padre Pablo, que es asesor cultural del Papa, nos invitó a la meditación. Por supuesto, él lo enmarca desde el Evangelio, porque es un sacerdote, ¿verdad? Pero él conoce todos los tipos de meditación, japonesa, meditación zen, del hinduismo, del sintoísmo, del taoísmo, ¿no? Y él nos invitaba, hagan meditación de la que quieran, pero hagan meditación. Si eres creyente, puedes hacerlo desde el Evangelio. Incluso nos recomendó algunas lecturas para la meditación. Así es que yo les digo a los que sean católicos, y tengan esa preocupación, no pasa nada. ¿Por qué? Porque está probado científicamente que meditar ayuda a contrarrestar los problemas cardiovasculares. Entonces, había una catequista de una parroquia en Jutepec con problemas del corazón y su médico le dijo que hiciera meditación o que hiciera yoga, ¿no? Pues, ¿qué pasó con esta catequista? Ella creyó que hacer yoga sería pecado porque decía que eso era adorar a Satanás y esas cosas, y entonces se priva de una técnica que le hubiera ayudado mucho a mejorar su estado de ánimo, ¿no? Entonces, la gente que está tranquila, que se siente en paz y que se siente satisfecha, casi no se enferma. Y si se enferma, se recupera más rápido. Entonces, pues ahí les dejo de tarea que investiguen al padre Pablo Dors, experto en meditación, ¿verdad? Asesor cultural del Papa, ¿verdad? Y el documento del Papa Benedicto, antes de ser el Papa, él era el prefecto de la doctrina de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Él escribe un documento a los obispos en 1989, así lo pueden buscar en la página del Vaticano. Directrices o Carta a los Obispos, se llama Carta a los Obispos 1989,
dirigida por el cardenal Joseph Ratzinger, que después fue el Papa Benedicto, y ahí busquen en el número 20, ahí les dice a los obispos que no rechacen las prácticas orientales espirituales solo por no ser cristianas, que no las rechacen, sino que las vivan a la luz del Evangelio. Acuérdense que Dios es más grande que una religión, y Dios es más grande que la iglesia, y Dios es más grande que un grupo religioso. Y dice el Evangelio, o dice Jesús de Nazaret, el Espíritu de Dios sopla donde quiere, no donde yo quiera, ¿verdad? El documento se llama Carta a los Obispos de 1989. Léanlo todo, ¿verdad? Creo que está por ahí del número 20, donde les dice no rechacen eh, estas cuestiones orientales, ¿no? Estos ejercicios de espiritualidad oriental, solo vívanlos a la luz del Evangelio. ¿Eh? Bueno, muy bien. Les iba a enseñar algunos beneficios del mindfulness. Entonces le preguntamos al Pablo Dors, una de las personas que yo invité, le preguntó al padre Pablo Dors, ¿qué podía hacer para iniciar en la meditación? Y él le dijo, la que quieras, el método que quieras, utilízalo. ¿Ah? Y entonces él le preguntó por el mindfulness, como está de moda. Dice, sí, puedes empezar haciendo mindfulness. Incluso hay muchos videos en YouTube donde tú le pones mindfulness y ahí te ponen un montón de ejemplos y de explicaciones sobre el mindfulness. Y ahorita les voy a decir unos beneficios del mindfulness que aquí anoté. Bueno, mientras lo buscamos, vamos a dar paso a Yani que nos ayude con la lectura. Sí. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 10. Como Sí. había curado a muchos, todos cuantos padecían dolencia, se le echaban encima para tocarle. Gracias. Bien, entonces ahí podemos ver, como dicen los teólogos, Pagola y Picasa, Jesús curaba a través del tacto, por eso la gente quería tocarlo. Ya encontré los beneficios del mindfulness para que no se me olvide, se los digo de una vez. Ayuda a controlar el estrés y la ansiedad, acaba con el insomnio, aumenta la capacidad de concentración, ayuda a regular mejor las emociones, mejora las relaciones interpersonales. Claro, una persona tranquila se va a relacionar mejor con los demás. Favorece la creatividad, mejora la memoria de trabajo y aumenta la productividad. Bueno, ahí están algunos datos sobre el mindfulness ya probados científicamente. Bueno, entonces gracias a Yani que nos dice, la gente quería tocar a Jesús de Nazaret, ¿no? Porque él curaba a través del tacto y vamos a ver que también curaba a través de las palabras. El otro texto del Evangelio es Marcos 2:12, en el B, en la parte B, dice, todos se quedaron maravillados. O sea, cuando Jesús de Nazaret hacía una curación o un signo, una señal, pues la gente se quedaba maravillada, ¿no? Entonces el término griego, ¿se acuerdan cuál es? El equivalente a maravilla. Se dice thauma en griego. Bien, vamos a ver una curación muy importante en el texto del Evangelio, que es la curación de la hemorroísa.
Entonces todos los que tienen su Biblia a la mano, busquen el Evangelio de Marcos en el capítulo 5, verso 21, del versículo 21 en adelante. Marcos 5, 21. Bien, ¿ya lo tienen? Ya, si gusta, le apoyo. Ok. ¿Quién dijo que me apoyaba? ¿Me puedes decir tu nombre? Bueno, ya no le escucho. Es que me hace eco la bocina. Disculpe, maestro. Ah, sí, bueno, entonces le damos este espacio a alguien más. Nereida, ¿ya lo Ah, tienes? parece que ya le bajamos. Ah, Dice, bueno, entonces, sí, dime tu nombre, por favor. Nadia para servirle, maestro. Nadia, muchas gracias, Nadia. Sí, Escuchamos a Nadia con atención, ve leyendo de manera pausada, tratemos de sí, entender las palabras. sí. Curación de una hemorragia y su resurrección de la hija de Jairo. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al verle, cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y eso fue, y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 2 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien, yendo al peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: si logro tocar, aunque solo sea su vestido, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y te pregunta: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él ante él y contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, queda curada de tu enfermedad. ¿Hasta ahí, maestro? Continúa. Sí. Mientras estaba hablando, llega a la casa del jefe de la sinagoga uno diciendo: tu hija ha muerto. ¿A qué, moles ¿A qué molestar? ¿A qué molestar ya que al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe del maestro. Jesús, en la sinagoga: no temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie lo acompañara.
a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observan el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y dice: ¿por qué se alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él, pero él, después echa fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña, le dice: Talita cum, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí llenos de estupor y les insistió mucho en que nadie lo supiera y les dijo que le dieran a ella de comer. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Muchas gracias. Vamos viendo entonces, aquí tenemos dos curaciones en un mismo pasaje. A ver, les pregunto, a ver si pusieron atención. ¿Cuántos años llevaba enferma la mujer, la hemorroísa? 12. 12. 12. No son 12. Hay que revisar bien. Son 12 años. Gracias, Tony. ¿Cuántos años tiene la niña, hija de Jairo, el jefe de la sinagoga? 12. 12, ¿verdad? Entonces hay que ver que cuando nosotros hacemos una lectura de un texto bíblico, existe algo que se llama numerología, ¿no? Hay que tener en consideración los números, ¿no? Por ejemplo, el 4 significa plenitud en la tierra, ¿no? El 40, que es un múltiplo del 4, pues es plenitud en la tierra, o significa una generación, ¿no? ¿Cuántos días y cuántas noches duró el diluvio? ¿Se acuerdan? 40. 40 días y 40 noches. ¿Cuántos años estuvo peregrino el pueblo de Israel en el desierto? 40. 30. 40. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto y fue tentado por el diablo? 40 días. 40. ¿Qué edad tenía Jacob cuando empezó a tener hijos? No saben, ¿verdad? Pero bueno, pues digan 40. Ya ahí pónganse a leer la historia de Jacob, ¿no? Bueno, estos son simbólicos, ¿verdad? Significa una generación, no significa específicamente 40, ¿no? Sino son cuestiones simbólicas. Cuando nosotros hacíamos estudios con el padre Conrad Schaeffer, el monje benedictino, algunos de ustedes seguramente lo conocen. Conrad Schaeffer, si ustedes van al monasterio, pues el padre, el gringuito, ¿no? Es gringo, es norteamericano, es el prior de los benedictinos ahí en Aguatepec, un hombre muy sabio, ¿verdad? Él nos daba clases de Biblia en el seminario y decía que tanto la mujer, la hemorroísa, como la niña podrían ser la misma persona. Pero bueno, es una de las interpretaciones que se dan, ¿no? La niña tiene 12 años y la mujer lleva enferma 12 años. ¿Sí? Vamos a hacer un recorrido más exegético, un poquito a profundidad de este texto. Entonces les pido que busquen el libro de Levítico, ahí en su Biblia busquen Levítico 15, en el versículo 19. Para que podamos entender lo que significa la curación de Jesús de Nazaret de la hemorroísa, necesitamos conocer las leyes judías, los preceptos judíos. Por eso es que vamos a echar una revisadita al Levítico 15, verso 19. ¿Ya lo tienes, Nereida? Sí. Activa tu micrófono y dale lectura.
La mujer que había tenido sus reglas será impura por espacio de 7 días, por ser un derrame de sangre de su cuerpo. Quien la toca será impuro hasta la tarde. ¿Hasta ahí? No, quiero que leas todo. Estamos hablando, escuchen todos atentamente, se Sí, refiere a la menstruación. Entonces, regrésate al 19, por eso habla de derrame de sangre, está hablando del ciclo menstrual o de la regla menstrual. En ese sentido, pongan atención todo lo que dice. Adelante, Nere. Ok. El 20 dice, todo aquello en que se acueste durante su impureza quedará impuro, lo mismo que todo aquello sobre lo que se siente. Quien toca su cama deberá lavar sus vestidos y luego bañarse y permanecerá impuro hasta la tarde. Quien toque un asiento sobre el que se ha sentado deberá lavar sus vestidos y luego bañarse y quedará impuro hasta la tarde. Quien toque algo que se puso sobre el lecho o sobre el mueble donde ella se ha sentado quedará impuro hasta la tarde. Si un hombre se acuesta con ella a pesar de su impureza, comparte su impureza y queda impuro 7 días. Toda cama en que él se acueste será impura. Si una mujer tiene derrame de sangre durante muchos días, fuera del tiempo de sus reglas, o si éstas se prolongan, quedará impura durante todo este tiempo, como en los días del derrame menstrual. Toda cama en que se acuesta mientras dure su derrame será impura, como la cama en la que estuvo en tiempo de sus reglas. Y cualquier mueble sobre el que se sienta quedará impuro igual. Quien los toque quedará impuro, deberá lavar sus vestidos y bañarse, y quedará impuro hasta la tarde. Una vez que sane de su derrame, contará 7 días, quedando después pura. Al octavo día tomará para sí 2 tórtolas o 2 pichones y los presentará al sacerdote a la entrada de la tienda de la cita. Este les ofrecerá como uno un sacrificio por el pecado y el otro como holocausto, y hará la expiación por ella ante Yahvé por el derrame que la hacía impura. Ustedes pondrán sobre a los hijos de Israel respecto de sus impurezas, no sea que mueran debido a ellas. En el caso de que contaminen mi morada, en medio de ellos. Esta es Ya, la... hasta ahí con eso, muchas gracias, ¿verdad? Pues ya para qué más, ¿verdad? Fíjense todo lo que implicaba la menstruación. La cultura judía, pues, ha sido una cultura machista en la que creció Jesús, ¿verdad? Y en la que vivieron los antepasados judíos. A la mujer se le consideraba impura por su menstruación, o sea, casi todo el tiempo estaba impura, porque además de la regla, el periodo que durara la regla, todavía otros 7 días seguía la impureza. Y lo que la mujer tocara quedaba impuro, la cama, la silla, todo, ¿no? Entonces fíjense cómo las mujeres, por eso había un desprecio a las mujeres, porque todas las mujeres eran sospechosas de impureza, ¿no? Eh, Me acuerdo que en la universidad, mi profesor de eclesiología nos pregunta, ¿no? A ver, ustedes ¿saben quién se sentó en esa silla antes que ustedes? Y nosotros le decimos, pues no, no, pues ¿por qué no saben? No, pues qué importa, ¿no? Y dice, pues un judío sí se tiene que asegurar primero quién se sentó en esa silla, porque si se sentó ahí una mujer, es sospechosa de impureza. Por eso las sinagogas había lugares para las mujeres, un lugar para las mujeres y el lugar para los hombres, ¿verdad? Porque había sospechas de cualquier impureza. Entonces vean este contexto y este pretexto de la mujer hemorroísa. O sea, ella tiene un problema con su menstruación desde hacía 12 años.
Entonces tratemos de entender lo que significa estar impura o tener esa enfermedad en tiempos de Jesús. Pues nadie la quería, ella se siente impura, y al sentirse impura se siente lejos de Dios. Como estoy impura, entonces Dios no me quiere, ¿no? Dios me rechaza. No puedo entrar a la sinagoga, no puedo entrar al templo, mucho menos, ¿no? Acercarme. No puedo tocar a nadie, no puedo convivir con nadie. Entonces quiero que pienses, ¿cuántas veces hemos sido como la hemorroísa, ¿no? Que nos hemos sentido solos o solas, ¿no? Que no convivimos con nadie, o el problema de la autoestima, que nos sentimos poca cosa, nos sentimos pecadores o pecadoras, ¿no? Todo eso va generando enfermedad, ¿no? Mental, psicológica, emocional, y eso derivará en la enfermedad física. Eh, Hay un movimiento en la actualidad que se llama sintergética, no sé si han oído hablar de él. El movimiento sintergética son médicos alópatas, o sea, egresados de las universidades, que formaron ya un movimiento llamado sintergética, en donde sostienen estos médicos que el 90 o 99% de las enfermedades físicas vienen del alma, vienen de las emociones. Y cada vez son más médicos. Este movimiento sintergética tiene sede en Londres, en el Reino Unido. Y estos médicos insisten en que las enfermedades solo son manifestación de los problemas espirituales o emocionales. Yo les dije al inicio que las personas hipertensas suelen ser enojonas, muy reactivos, tipo A, o muy preocupones. La mayoría son reactivos, son enojones. Hace 15 días que fui al Seguro Social, cuando ya había salido, unas personas iban delante mío, una pareja, pero el hombre, que me imagino que era el esposo, le iba gritando a la esposa: oye, pero ahora no me dijo, hay que regresarnos a preguntarle, te dije, cosas así, ¿no? Más o menos. Y le iba gritando, así, muy molesto, muy enojado. Y la mujer, pues como que, pues se aguantaba, ¿verdad? Porque ella no le contestaba. Bueno, he visto muchas parejas discutir, ¿verdad? Aquí la mujer no le contestaba, ¿no? Trataba de calmarlo, de hecho. Y entonces yo iba caminando detrás de ellos, guardando la sana distancia, pero bueno, se oían, ¿verdad? Los gritos, la forma en que hablaba este hombre. Y la mujer le dice: pues ahorita te mandaron el medicamento, pues lo de tu presión, y no sé qué otra cosa dijo, ¿no? Cuando yo oí, te mandaron tu medicamento de la presión, dije, sí, seguro. Este hombre es muy enojón, seguramente es hipertenso, ¿verdad? Entonces el movimiento sintergética es que las enfermedades físicas solo son un reflejo de la enfermedad del alma, ¿eh? Alguien que se siente enojado todo el tiempo es porque tiene pensamientos de injusticia. Siempre anda diciendo por qué las cosas son así si deberían ser diferentes, ¿no? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué eres así? O sea, todo les parece mal porque tienen un pensamiento de injusticia, por eso siempre están enojados. Y al estar enojado, eso eleva tu presión arterial, ¿no? Eso está probadísimo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? ¿Cómo se siente una mujer que es despreciada, que es rechazada? Pues se le bajan las defensas y le puede venir cualquier enfermedad, ¿no? Entonces ya vimos lo que significa en tiempos de Jesús tocar a una mujer que tiene una situación de menstruación.
Y esta mujer lo tocó a Jesús, o sea, sabiendo que estaba enferma y según la ley de Moisés estaba impura, no debía tocar a nadie. Pero ella va pensando, voy a tocarlo aunque sea de su manto, de la orilla de su manto. Eh, y lo toca. Entonces, revisen el texto, ¿no? Mateo 5:21 en adelante. Dice, aunque lo toque de la orla de su manto. Otras traducciones dicen de la orilla de su manto. En otro momento les voy a explicar de dónde lo sujetó realmente, según lo que nos explicó el padre Conrad, el monje benedictino. Pero bueno, la traducción dice lo tocó de la orilla del manto. Y veamos las palabras exactas que utilizan estas traducciones. ¿De qué se trata esta mujer? Ya lo había gastado todo en manos de muchos médicos y además no había mejorado, además había empeorado su problema. Había gastado todo, o sea, perdió todo. Cuando nosotros sentimos que lo hemos perdido todo, pues es cuando ya estamos más abandonados que nunca. Por eso esta mujer se va a encontrar con Jesús. Cuando ella lo toca, dice el texto, creo que Nereida tú ya lo estás buscando el texto, dice, la mujer sintió que había quedado sana. Y en el caso de Jesús dice, sintió que una fuerza salió de él. ¿Se acuerdan cómo se dice fuerza en griego? Ya se les olvidó. Se dice dinamis. A ver, Mira, Nereida, a ver, lee todo eso. perdón, David, ¿me dijiste Mateo? No, Marcos Nueve. 5:21. Perdón. Perdón. Ahorita que lo tengas nos dices. Sí. Entonces sintió que una fuerza había salido de él. Aquí el punto es que la mujer siente que quedó sana. Sí. Y sobre eso quiero que reflexionemos para ya ir cerrando la clase del día de hoy. El otro texto que sigue, que también ya Nadia nos hizo favor de leer. Ahorita te respondo tu pregunta, Nadia. Dame chance de terminar esta parte. La segunda parte, o sea, ya después de lo que pasó con la hemorroísa, se va con Jairo a su casa. Acuérdense que Jairo es una autoridad, dice el texto que era jefe de la sinagoga, o sea, es una autoridad. Y fíjense a quién fue a buscar, a un tal Jesús de Nazaret, a alguien que tenía una fama que no era buena necesariamente porque los fariseos, los jefes de la sinagoga, los escribas, no querían a Jesús de Nazaret, lo veían con malos ojos. Entonces él, siendo jefe de una sinagoga, pues primero iba a recurrir a sus ritos y a sus médicos, pero como no le pueden ayudar, no le queda más opción que buscar a Jesús. Entonces fíjense cómo la hemorroísa y Jairo, no, Jesús no es su primera opción. Primero fueron con otros médicos. Entonces es un dato importantísimo, no es su primera opción. ¿Tienes ya el texto, Nere? Ya. A ver, ayúdanos. Cuando lo Marcos, toca. cuando lo toca, espérame. Ahí del 21, por ahí te adelantas un poquito. El Había un 27. gentío.
Ok, el 27. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba, si logro tocar, aunque sea solo su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sano. Así Pero es. Ese punto, sintió en su cuerpo que estaba sano. ¿Quién sintió que había sanado? Ella. Ujú. Ella lo siente en su interior. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué sigue, Nere? Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y Así dando es, su... un poder. Ahí nada más. Un poder salió de él, ¿no? Entonces vamos viendo cómo la curación, dice el padre Dingler, un sacerdote jesuita que dio un retiro apenas con el padre Luis Millán en la parroquia de Vista Hermosa, dio un retiro en línea. Él, al relatar este texto, hacía estas reflexiones que les comparto, ¿no? Dice así lo que dice el padre Juan Dingler. Jesús es la última opción de Jairo y de la hemorroísa. Entonces, para mucha gente en la actualidad, cuando ya ven que nada los cura, nada los sana, entonces sí se acuerdan de Jesús, ¿verdad? Porque han oído hablar de que Jesús te puede ayudar, ¿no? Te puede hacer el paro, ¿no? Entonces se empiezan a acordar de Dios, ¿no? Entonces, esta reflexión es para que la hagamos juntos, ustedes y yo, ¿eh? Todos preguntémonos. Jesús es la última opción de Jairo y la hemorroísa. Preguntémonos si también es mi última opción. Ya anduve buscando por otros lados la felicidad y nomás no la encuentro. Buscaban a un rechazado, a un proscrito. A estas personas, la hemorroísa y Jairo, su religión no les dio respuesta, no les dio ayuda. Pero la mujer se siente subjetivamente curada. ¿Por qué les pedí que leyéramos Levítico 15? Porque Jesús, al ser tocado por una mujer con sangrado, ¿no? Él como buen judío hubiera podido decir, ay, ¿por qué me tocaste? ¿No? Ya me dejaste impuro, ¿no? La hubiera regañado, la hubiera reprendido y la hubiera rechazado de nuevo. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos eso? Rechazar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, cuando buscan consuelo de nosotros, ¿cuántas veces no los hemos rechazado? Y nosotros cuando hemos buscado consuelo, comprensión en las personas que nos aman y que amamos, pues hemos encontrado rechazo. Jesús no es así. Por eso Él es capaz de curar a quien se le acerque. Cuando nosotros aprendamos a no rechazar al que se nos acerca, empezaremos nosotros también a curar a las personas. Porque entendiendo la nueva medicina, si le curas el alma, eventualmente se le va a curar el cuerpo. Los resfriados, ¿no? ¿Qué dicen los psicólogos de un resfriado, ¿no? Una vez yo andaba resfriado y sonándome la nariz. Dice el psicólogo, mi profesor, ¿andas sintomático? ¿No? Porque para los psicólogos es muy claro que la gente resfriada se ha sentido un poquito rechazada. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para curar un resfriado? Que decimos no se puede curar o se cura solo. ¿Qué le dicen al resfriado? Tome líquidos, tecito caliente, caldito de pollo y acuéstese, descanse, Reposo. repose. O sea, ¿cuál es la cura para el resfriado? El apapacho. Incluso los que vendían el Big Vaporub, el comercial era eso, ¿no? Un apapacho de alivio, algo así decía el eslogan. Porque es real.
Toda la gente necesita sentirse apapachada. Eh, los problemas respiratorios es, me falta la vida, como que la vida se me va, no puedo respirar, estoy perdiendo la vida o estoy perdiendo el alma. De hecho, la palabra alma en griego se dice psique, de ahí viene psicología, estudio del alma o de la mente. Psique significa alma, pero psique en sentido estricto significa aire. Si van ustedes a Grecia ahorita, bueno, ahorita no, ahora que pase la pandemia se van de vacaciones a Grecia, van a escuchar que los griegos al aire le dicen sigi, ya no dicen psique, ahora dicen sigi, ya se volvieron flojitos, ¿verdad? Y el alma significa aire, psiqui, sige. Entonces una persona que le falta el aire, le falta el alma, le falta vida. Entonces ahí vienen los problemas respiratorios. Bueno, más adelante vamos a ir revisando las emociones y su equivalente en la enfermedad, que ya cada vez más médicos ya se prestan para esto, ¿no? Yo les comparto mi experiencia. Yo sufrí de algunas palpitaciones, como arritmias yo sentía, y sí, fui a urgencias, ¿no? Me revisaron mi corazón, dice, no pasa nada, está bien. La segunda vez que fui a urgencias porque sentía dolor en el pecho, me ponen el contador de latidos ya ven que lo ponen en el índice, ¿no? Como una pinza, y ahí va contando las palpitaciones. Y el doctor de urgencias era muy joven, y se empieza a preocupar porque le digo mis síntomas, me duele el brazo, me duele el pecho, ¿no? Y me pone el contador del pulso, y dice, mire, con que no llegue a 120 no pasa nada, porque tenía pulsaciones como de 110, 105, por ahí oscilaban. Y dice el médico, con que no llegue a 120 no hay problema. Pues nomás dijo eso el médico, ¿y qué creen que me pasó? Empieza a latir más rápido y se me va a 122 los latidos. El médico se asustó y me volvió a preguntar mi edad. Digo, 36 años. Dice, no, está muy joven, ¿no? Y sí me hicieron estudios del corazón de enzimas, creo le llaman. Dice, mire, su corazón no le pasó nada, no se dañó. Pero ¿qué estaba pasando? Era el estrés. Me sentía muy estresado. Y les cuento una pequeña anécdota, ya para ir cerrando. Cuando yo era seminarista, bueno, ya saben que doy clases en el seminario, yo fui compañero de algunos sacerdotes, alumno y ahora soy maestro, he sido profesor de algunos sacerdotes más jóvenes. Me mandan de servicio a una parroquia donde había un sacerdote que era muy neurótico, muy difícil, ¿no? Una persona neurótica, reactiva, ¿no? ¿Y qué creen? Tenía problemas cardiovasculares, ¿no? Ya le habían dado 2 infartos, y cuando yo estuve de apostolado, es decir, de servicio ese año, una trombosis, se le paralizó una parte del cuerpo, tuvo que aprender a hablar de nuevo, se le trababa ya las palabras. Bueno, muy neurótico, ¿no? Entonces es un ejemplo más, ¿no? De cómo nuestra neurosis se pasa al cuerpo. Pues resulta que era tan enojón que yo le tenía miedo y me sentía muy estresado. Yo a las otras parroquias que iba me sentía feliz y contento, pero cuando iba a esa parroquia, pues me ponía mal, ¿no? Y me empezaron a dar síntomas de gastritis. Y yo decía, pues tengo gastritis, ¿no? No podía beber un sorbo de leche porque ya me daba diarrea, ¿no? No podía yo morder un chile en vinagre porque ya estaba mal. Decía, pues tengo gastritis. Y así viví todo ese año. Al año siguiente me mandan de servicio a otra parroquia. ¿Y qué pasó con mi gastritis? Desapareció.
O sea, desapareció el estrés y se acabaron mis problemas gastrointestinales. La colitis nerviosa, las úlceras gástricas tienen que ver con el estrés, eso ya está probado. Se los comparto desde mi experiencia y desde los documentos e investigaciones que he leído. Entonces, fíjense, ¿no? Como si a alguien le curas el alma, pues le curas el cuerpo, ¿no? Porque se va a sentir mejor, su cuerpo va a empezar a funcionar de manera ordinaria y habitual. Bueno, vamos a ir terminando esta reflexión, porque ya me pasé con 5 minutos. Denme otros 5 para ir terminando. A ver, denme un segundito, voy a cerrar aquí una ventana. Mientras lean esto que les estoy mostrando en pantalla. Bueno, ya leyeron entonces el texto, ¿no? Sí, Entonces, fíjense, este es un estudio que se hace en los Estados Unidos, en donde a pacientes con úlcera gástrica, con úlcera ya abierta, o sea, sangrante, les dan el placebo. Seguramente han escuchado que es un placebo. Pues es una pastillita de azúcar que no trae nada, pero parece medicina. Entonces los médicos en este estudio le dicen a los pacientes ya con úlcera sangrante, le voy a dar el medicamento más poderoso contra la úlcera que le va a ayudar de inmediato. El 70% de los pacientes del estudio con úlcera sangrante de inmediato les deja de sangrar y empieza su recuperación. A otro grupo le dicen, no, ¿sabe qué? Pues esta es una pastilla que está nueva en el mercado y vamos a ver si funciona. Entonces, solo el 25%. O sea, para que vayamos viendo cómo es la fe. En otro que les voy a mostrar más adelante, en otra clase, es un experimento que se hace con pacientes que padecen náuseas. Se les da el placebo, la pastillita, y le dicen,
esto sirve para combatir la náusea. Pero ¿qué les dieron en este experimento? Les dieron pastilla para vomitar, o sea, para que les diera náusea. Pero les dijeron que era un medicamento contra la náusea. ¿Y qué creen? A los pacientes se les quita la náusea. Para que vean cómo es de poderosa la mente. Es lo más poderoso que hay. No solamente les dio un efecto que querían, sino además se tomaron la pastilla con el efecto contrario. Y vean cómo con la mente somos capaces de revertir el efecto de una sustancia. Entonces, cuando tú dices, me va a hacer daño, me va a hacer daño, me va a hacer daño, pues ¿qué pasa? Pues te hace daño. ¿No? Hay gente que en la lluvia empieza a llover de pronto y la gente se asusta. ¿No? Oye, pues es agua nada más, no pasa nada. ¿No? Pero hay gente que se asusta porque dice, me voy a resfriar. Y las primeras aguas son malas y lo meten tanto en el inconsciente que sí, se mojan en las primeras lluvias y ya están bien resfriados. ¿No? Entonces vamos viendo ahí esta cuestión con, con la fe, con las creencias. ¿No? Y ustedes saben que Jesús hace algunas curaciones, pero cuando cura a la gente les dice, tu fe te ha salvado. O sea, tu fe te ha curado. ¿No? Aquí son más explicaciones sobre la fe, ¿no? Sobre los placebos. Pero fíjense en esta presentación, en esta diapositiva, dice, en su pueblo no pudo hacer milagros o curaciones, ¿no? O cosas maravillosas. En Marcos 6:5 dice así, y no pudo hacer allí ningún milagro, o sea, ninguna señal. Tan solo sanó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba sorprendido de su falta de fe. Y en Mateo 13:58 dice, y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Bueno. Hay otra, una experiencia que veremos más adelante, en otra ocasión, en donde los discípulos de Jesús no pueden curar a un epiléptico. Les llaman endemoniados. Si ya han asistido a clases de Sagrada Escritura, o están asistiendo con el Padre Cruz, que es un biblista experto, a sus clases de la parroquia de Xochitepec, pues ya saben que la Biblia o los evangelios manejan un lenguaje antiguo. En el siglo I se escribieron los evangelios, ¿no? Y ahorita estamos en el siglo XXI, o sea, 20 siglos de diferencia. En aquel tiempo le llamaban demonios a cualquier cosa negativa. Si alguien convulsiona, pues le llamaban demonio. Si alguien no se podía levantar, le llamaban un demonio. O sea, demonio es todo aquello que no queremos. Entonces a un enfermo, pues fácilmente se le llamaba endemoniado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene algo que no queremos, que es malo, que es maligno. Entonces, ahí se narra lo de un epiléptico, donde el papá le dice, tus discípulos no pudieron curarlo. Y es ahí donde Jesús le exige fe. Le pregunta al papá, ¿y tú crees que yo puedo hacerlo? Fíjense cómo Jesús está reclamando la fe. ¿Y tú crees que yo sí puedo curarlo? Los invito a que busquen el texto del epiléptico. Ahí pónganlo en Google. Jesús sana un epiléptico en Google. Y lean eso y hagan énfasis en eso. Jesús le pregunta al papá, ¿y tú crees que yo sí puedo? Y él contesta, sí, pero aumenta mi fe. Jesús entonces sí logra curar al epiléptico. Y le pregunta, ¿y por qué no pudieron tus discípulos? Y dice Jesús,
porque estos espíritus impuros o estas enfermedades necesitan oración y ayuno. También la alimentación es importante para la curación. Y sobre todo, para no, para no, eh, para no enfermar, más bien el ayuno es dejar de comer. ¿Cómo y qué? Lo vamos a explicar en otra clase, ¿no? Porque pues hoy ya se nos acabó el tiempo. Bueno, acerca de la meditación y la energía, bueno, yo les recomiendo que lean al padre Pablo Dors. Él yo lo conocí por el padre Calvillo, es el párroco de San Miguel Acapancingo en Cuernavaca. Él me enseñó sobre Pablo Dors, es un experto en meditación, todos sus libros hablan de meditación y lo hace desde el Evangelio, ¿verdad? Para los católicos. Lo demás en meditación hay muchísimo material en internet, eh, lo abordaremos si quieren la siguiente clase. Las clases van a ser todos los jueves para quien guste incorporarse al curso, ¿verdad? Pero bueno, para quien nada más se incorporó el día de hoy como videoconferencia, permítanme este, cerrar esta parte, ¿no? ¿Qué nos llevamos de la hemorroísa y de la hija de Jairo, ¿no? Cuando Jesús resucita a alguien, hay discusiones entre los teólogos, ¿no? Porque que Jesús reviva a una persona no tiene sentido teológico, pero no sentido práctico. ¿Por qué resucitar a alguien que después va a morir? No, o sea, los cristianos o los creyentes no nos planteamos andar reviviendo muertos, o sea, que Jesús reviva gente. Por eso es un texto simbólico, ¿no? Si ustedes estudian Sagradas Escrituras, ahí les va a decir que las Escrituras contienen historia, pero no todo es historia. Contienen historia, mito y teología. Entonces hay que distinguir, ¿no? Por eso les recomiendo las clases del Padre Cruz. Los que son de la parroquia de Xochitepec ya lo saben, y si no, en el Facebook busquen Parroquia San Juan Evangelista Xochitepec, o busquen Parroquia Xochitepec en el Está Facebook, bien. el Es Padre San Juan Cruz, Evangelista. San Juan Evangelista Xochitepec, algo así, Parroquia San Juan Evangelista. El Padre Cruz da clases de Biblia lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde. Mañana no va a haber porque tienen una capacitación sobre cómo reaperturar los templos por lo de la pandemia. Pero lunes, miércoles y viernes a las 6, él da clases de Biblia. Y ahí les puede explicar, ahí van a aprender muchísimo de que algunos son cuestiones mitológicas, míticas, para explicar la fe. Entonces, ¿qué significa resucitar o revivir a un muerto? Es devolverle la vida y devolverle la dignidad. No significa andar levantando muertos. ¿Por qué? ¿Para qué lo revives si después va a morir? O sea, a lo que aspiramos es a la resurrección, es decir, resucitar para ya no morir jamás. Eso sí tiene sentido. Entonces, en el Evangelio, revivir a alguien significa devolverle la vida. ¿Cuánta gente de nosotros hay muerta en vida? El que ya perdió la esperanza, el que ya perdió la fe, el que vive sin amor está muerto. ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado muertos? Por eso Jesús no dice que revive al Jairo. Cuando llega y los ve en el alboroto y los ve llorando, les dice, la niña no está muerta, está dormida. Entonces Jesús va y la despierta, la toma de la mano. ¿Qué dijimos que es tomar de la mano en el Evangelio? Acompañar a alguien, acogerlo,
y mostrarle nuestro amor incondicional. Así es que termino con esta reflexión del padre Juan Dingler. ¿Para qué busco a Jesús? El milagro de la mujer hemorroísa no se da porque Jesús quiere. El milagro se dio porque la mujer quiso. O sea que si tú te quieres curar o quieres que alguien se cure, no depende de la voluntad de Jesús, depende de tu voluntad. Fíjate, depende de ti. Jesús te va a curar siempre. No depende de él. Él no fue y le dijo a la mujer, ven, te voy a curar. No, la mujer es quien lo busca. Entonces, cada uno de nosotros somos los que debemos buscar a Jesús. Querer curarnos. No que venga otro a curarnos, sino no se da por voluntad de Jesús, sino por la fe y la acción de la mujer. La mujer toma de Jesús. No le pidió prestado, no le pidió permiso, toma de Jesús. Y cualquiera de nosotros puede tomar de Jesús, ¿no? El milagro no va contra la naturaleza, sino perfecciona nuestra relación con la naturaleza. Más bien, la enfermedad es la que sí va contra la naturaleza. Si comes de más, pues le haces daño a la naturaleza. Si no comes balanceado, le haces daño a la naturaleza. El milagro es vivir en armonía con la naturaleza. Entonces el milagro de Jesús no va contra la naturaleza, sino a favor de la naturaleza. Nos armoniza con la naturaleza, ¿no? Entonces fíjate tú, ¿qué debes hacer para sanar? Tener fe y armonizarte con la naturaleza. Bueno, yo quisiera preguntarle a 2 o 3 de ustedes, ¿qué se llevan de la clase del día de hoy? ¿No? Los que quieren entrar al curso, pues miren aquí, les voy presentando algunos temas que vamos viendo. Por ejemplo, aquí la presión arterial alta, los ataques al corazón, la apoplejía. Aquí vamos viendo el origen y las recomendaciones que hacen los médicos, ¿no? La biorretroalimentación, los ataques al corazón, las enfermedades cardiovasculares, los trastornos gastrointestinales, también los abordamos de forma médica, pero también a la luz del Evangelio, ¿no? El sueño, el insomnio, ¿no? Bueno, ahí la cuestión de los placebos, las recomendaciones de la autoestima para sanar el cuerpo. Pues es un curso completo en donde pues ahí me voy basando en médicos, en investigaciones científicas recientes, ¿verdad?, que nos pueden ayudar sobre esos temas. Por si alguien quiere incorporarse, nos veríamos todos los jueves de 6 a 7:30. Ahorita ya casi van a ser las 8, pero bueno, fue la primera, ¿verdad? Y quería que quien ya no va a regresar, pues se llevara la reflexión completa, ¿no? A todos los demás, pues los espero el próximo jueves a las 6. Pero antes de despedirnos, quisiera que 2 o 3 personas nos dijeran qué se llevan de la charla de esta tarde. Y Yo voy a soy cortar Jan. cortar la grabación para que no se me cohiba, ¿vale? Ujú.